Ok, buenas noches. Siguiendo el ritmo que nos está marcando la búsqueda de conceptos básicos para cimentar bien nuestro estudio en Kabbalah, vamos a entrar ahora al tercer asunto que narra el maestro Michael Lightman. Él lo titula Fraccionando el alma y empieza destacando un fragmento que dice así: cada uno de nosotros es una pieza del rompecabezas que una vez fue la única alma existente, el Adam Harishon, el primer hombre. Bien, ha llegado el momento para reagrupar todas estas piezas. El tiempo de corrección es ahora. Bien. En la plática pasada hablábamos del deseo y hablamos de que el deseo es uno de los aspectos más importantes para el camino espiritual. Pero el deseo personal o los deseos que tenemos que corregir no necesariamente los tenemos que corregir en forma individual. Vaya, de hecho, la corrección siempre va con el sabor de juntos, de unidad. Siempre lleva el sabor de la conexión con el otro. De hecho, la corrección interna de mis deseos egoístas hacia el otorgamiento va íntimamente ligada con el otro, el prójimo, mis amigos. Y es que no somos más que almas encarnadas en la materialidad. Y como almas somos piezas de un rompecabezas más grande o de una sola pieza. Y entonces yo tengo que alistarme y prepararme con mi corrección para poder participar correctamente de ese primer hombre, de esa criatura única. Por eso es que la unidad, la conexión, el trabajo juntos es un aspecto vital dentro de la corrección. Vamos a ver qué nos dice aquí el rap al respecto. Empiezo. A nadie le gusta encontrarse atascado en medio del tráfico. A nadie nos gusta deambular entre un gentío de compradores en un shopping mall o esperar por siempre en la fila hacia la caja en el supermercado. Y cuestiona el Rafa, ¿por qué existen estas muchedumbres? Quizás estén dispuestos a compartir el mundo con amigos o parientes, con docenas o centenas de personas. La necesidad de compartir con los otros 7,000 millones, sin embargo, está menos clara ahora. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? Café de Brasil y relojes suizos. El sentido común nos demuestra que tener relaciones recíprocas con la gente nos conviene. Si estuviéramos solos en el mundo,
comer incluso una rebanada de pan requeriría de un gran esfuerzo y un gran afán. Es decir, o sea, sembrar el trigo, hacerlo crecer, cosecharlo, luego molerlo, amasarlo y meter el pan al horno. Incluso tendríamos que construir el horno. En lugar de esto, podemos ir a la panadería más cercana, comprarla con poco dinero y seguir disfrutando de la vida sin perder más que unos minutos en la compra. Es decir, trabajamos varias horas al día y gozamos de los productos del resto del mundo. Gozamos del gran chocolate belga, del fast food americano, de relojes suizos y del café brasileño. Los chinos hacen los autos de juguete para nuestros niños y los japoneses fabrican los autos verdaderos que nosotros conducimos. Pero, dice el rap, ¿esta es una buena razón para que tanta gente exista? Si hubiera 1.000 millones de personas menos en el mundo, ¿sentiríamos su ausencia? En el reino del deseo. Dice así, los cabalistas dicen que todos provenimos de una sola alma, llamada el alma de Adam Harrison, el primer hombre, que fue creada por el Creador con el deseo general de recibir placer y deleite. Repito esto, los cabalistas dicen que todos provenimos de una sola alma, llamada el alma de Adam Harrison, el primer hombre, que fue creada por el Creador con el deseo general de recibir placer y deleite. Una naturaleza completamente opuesta a la del Creador, que es de total entrega y amor. La tarea del alma de Adam Harrison es la de asemejarse a la naturaleza del Creador y ser tan afectiva y dadora como Él, alcanzando así la cima de todos los placeres, el goce infinito. Placer antes del contacto. Según la Kabbalah, cuando el alma de Adam Harrison fue creada, tenía una relación con el Creador que le causaba un placer limitado, porque no se había esforzado independientemente en alcanzarlo. El Creador quiso que el alma de Adam Harrison se desarrollara por su propio medio, exponiéndola entonces en un acto premeditado a mayores placeres. Esta alma recibió los placeres, empapándose de regocijo. Cuando sucedió esto, empezó a perder toda noción del Creador, quien le había proporcionado el deleite y por lo tanto todo contacto con él. Es como
Cuando nosotros andamos en búsqueda de placer, recibimos el placer, pero el placer nos baña y nos beneficia dándonos tanta felicidad que hace que se nos olvide la noción o la percepción de ese otorgante de placer, porque estamos inmersos en la felicidad y el bienestar que te da el placer. Inclusive hemos caminado tanto en perder todo contacto con él que cuando recibimos el llenado en alguna necesidad, en algún anhelo que tenemos, decimos que somos nosotros los que lo hemos conseguido. Así es. No solamente estamos perdiendo el contacto con él, sino que doblemente creemos que somos nosotros los que estamos dándonos ese placer. Sigue el rap diciendo, es como una persona que reza para ganar la lotería, prometiendo donar la mitad del triunfo a la caridad. Pero una vez que realmente gana, el placer al que se expone la supera y entonces sus prioridades cambian. Entre comillas, se olvida de su promesa y encuentra repentinamente que hay mejores alternativas de inversión que donar el dinero. Esto pasa muy a menudo con nosotros. Fragmentos de placer. Como resultado de lo que arriba escribió, entre comillas, olvido, como resultado de aquel olvido, de la relación con el Creador, a causa del gran placer, el alma de Adam Harrison fue apartada del mundo espiritual. Y el que haya sido apartada del mundo espiritual provocó que ese Adam Harrison fuese fragmentado en múltiples partes llamadas armas particulares. Cuando estas almas particulares bajaron a este mundo, se encarnaron o se arroparon en cuerpos humanos individuales, que somos nosotros. ¿Para qué? Para poder aprender gradualmente cómo recibir el placer predeterminado en porciones manejables y tratando de no perder el contacto con el otorgante de dicho placer, el creador. De igual forma, si deseamos mover un peso de 1 tonelada, no podemos pedir que una sola persona lo haga. Pero imagínate que dividimos la tonelada en 1000 pequeños pedazos de 1 kilo y damos una sola pieza a cada una de las 1000 personas. Pues entonces fácilmente podríamos mover este peso. Este proceso se expresa concisamente en una parábola que nos escribe
cabalista del siglo pasado, del siglo XX, Bala Sulam, que dice así: había un rey que quería enviar una gran suma de monedas de oro a su hijo, que vivía muy lejos. Lamentablemente, todas las personas en su país eran ladronas y embaucadoras. Y el rey no tenía ningún mensajero leal. ¿Qué hizo? El rey dividió las monedas en peniques y las envió con muchos mensajeros. Y así no valdría la pena manchar su honor por el placer de robar un solo penique. Y así llegaron a su destino. Esto lo dice en un escrito que se llama El árbol de la vida. Repito, del Bala Sulam. Dejar de reencarnar. Hoy nos encontramos en el estado de post-rotura, es decir, después de esa ruptura, en donde cada uno de nosotros, digamos, es un mensajero del rey que lleva consigo un penique del gran tesoro del Creador. Nuestra misión es hacer lo que pidió el rey y volver a restablecer la conexión con él. Mientras estamos vivos. Y mientras no llevemos la moneda a su lugar, continuaremos volviendo a este mundo una y otra vez. Naces, creces, te desarrollas y mueres. Naces, creces, te desarrollas y mueres. Reencarnando persistente y paulatinamente. Los cabalistas que ya han atravesado este proceso se refieren a esto como el proceso de la corrección o el tikkun. Tikkun es la forma de decir corrección en hebreo. Ellos nos enseñan cómo corregir nuestro, entre comillas, penique placer individual o nuestro placer individual para llegar a la cima de la escalera espiritual y no tener que reencarnarnos más en este mundo. El conjunto es mucho más que la suma de sus piezas. Así pues, el propósito del estudio de la Kabbalah es ayudar a cada uno de nosotros, es decir, a cada parte individual del alma de Adam Harishon, a restaurar nuestra unidad de la manera más rápida y útil posible. Cuando cada uno corrija su parte, estaremos realizando la meta para la cual vinimos a este mundo. Disciérnelo y verás que encuentras una pregunta que te hacías desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el propósito de haber venido aquí? Y finalmente, podremos disfrutar en conjunto de los enormes placeres que el Creador diseñó para nosotros en el pensamiento de la creación. Punto. El proceso
Comienza aquí el proceso, comienza informándote finalmente sobre esta verdad acerca del por qué estamos aquí. Pero solamente es el comienzo. Hay muchísimo más adelante en el camino espiritual. Pero aquí comienza. Bien, para la próxima vez vamos a entrar al número 4 que se llama la ley de la realidad. Y allí analizaremos otros aspectos que complementan lo que ya llevamos visto desde el punto número 1. Por lo pronto vamos a dejarla aquí y nos vemos para cuando comencemos en el punto número 4. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.